Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro conversatorio, segundo conversatorio del mes de abril, aquí en el Instituto de Investigación en Humanidades, Gerardo Pajés, perteneciente al Colegio Nacional de Buenos Aires y a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hoy con una propuesta creo que muy desafiante, muy interesante, en torno a la educación sexual integral a través, nada más ni nada menos que de la tradición de la literatura grecolatina. Así que muy contento de darles la bienvenida a todos y a todos los que nos escuchan ahora en vivo, también a aquellos que nos vayan a escuchar en nuestro canal de YouTube. Desde el instituto estamos promoviendo estos conversatorios abiertos a la comunidad del Colegio Nacional y también a la comunidad, digamos, que rodea todo lo que tiene que ver con el colegio, estudiantes, graduados, exalumnos, profesores, docentes, exdocentes, etcétera, y comunidad en general, padres. Así que bueno, me parece muy interesante esto que vamos a proponer hoy en torno a dos disertantes que van a exponer sobre las características, las complejidades de esa ley, la 26.150, y su aplicación en la literatura grecolatina. Para ello tenemos a Lorena Moroso, que es licenciada y profesora en Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado de la Universidad Nacional de Burlingame y en la Universidad de Buenos Aires, y también del Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Es maestranda en estudios clásicos y desde 2009 integra proyectos de investigación radicados en el Instituto de Filología Clásica. Ha publicado en coautoría una traducción para público juvenil de Mostelaria de Plauto. Y a Fátima Iribarne, licenciada y profesora en Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación por la Universidad Torcuato Di Tella. Es docente de grado en las áreas de Letras Clásicas en la Universidad de Salvador y de Austral y también de Literatura y Prácticas del Lenguaje en nivel secundario. Desde 2011 integra también proyectos de investigación radicados en el Instituto de Filología Clásica y ha colaborado en múltiples publicaciones especializadas en literatura griega y en literatura latina. Así que con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestras colegas, a Lorena y a Fátima, y les damos la palabra. Y les recordamos que la dinámica es alrededor de una disertación de unos 40 minutos y luego unos últimos 10 o 15 minutos de preguntas, si hay interés para que las hagan a las disertantes. Bueno, muchas gracias y les damos la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias al Instituto de Investigación, a Walter, que nos ha invitado a participar de este espacio. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Bueno, por un lado, antes de empezar a conversar sobre el tema que nos ocupa, queremos contarles que esta charla surge en el marco del proyecto Filosif 19025, la enseñanza de la literatura clásica en los niveles medio y superior, ESI, Canon y Género Literario, inscrito en un programa de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el que nos propusimos abordar los contenidos, recursos y dificultades actuales para la enseñanza de la literatura clásica en los niveles secundario y superior de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, para afianzar y expandir el lugar que ocupan los estudios clásicos en el ámbito académico local. El equipo fue dirigido por Jimena Palacios e integrado por Paloma Cortés y Agostina Giovanardi como estudiantes, Andrea Pavón y Leila Feldman como colaboradoras externas, y nosotras, que venimos en representación de este equipo, cuyas integrantes nos desempeñamos todas en el ámbito de educación. Agradecemos entonces también al Instituto de Filología Clásica por el espacio para desarrollarnos como investigadoras, para mejorar nuestra formación docente, en el marco de lo que llamamos la integralidad de las prácticas, un modelo propio para la educación superior que busca retroalimentar la docencia, la investigación y la extensión para construir nuevas formas de aprendizaje que encaren problemáticas sociales específicas de los grupos estudiantes. Bien, entonces vamos a repasar en qué consiste la ESI. Como
Como bien señaló Walter, se trata de la Ley Nacional número 26.150, la cual fue sancionada en octubre de 2006 con mayoría en ambas cámaras, en el Poder Legislativo. Su primer artículo establece para los educandos de las escuelas, ya sea de gestión estatal como privada, en todas las jurisdicciones del país. La novedad que introdujo esta ley de 2006 es que los aspectos a considerar de la educación sexual integral no va a ser solamente lo relativo a lo biológico, como hasta entonces, sino que van a incluir también lo que tiene que ver con lo psicológico, lo social, lo afectivo, lo ético. Por eso se la llama integral. Como señala, cada jurisdicción es responsable de garantizar el derecho a este acceso. Y se incita a desarrollar acciones educativas de manera sistemática e incorporarlas al proyecto institucional de cada escuela. A su vez, el artículo 5, por ejemplo, como vemos acá, insta a respetar el ideario institucional de cada institución, precisamente, es decir, que se adapta esto al contexto educativo en el que cada uno se encuentre. Por otra parte, son, como dijimos, acciones educativas sistemáticas y transversales, es decir, transversales a todas las asignaturas y a todos los niveles. Esto reportó, sobre todo en un comienzo, un desafío muy grande para algunos niveles educativos y para varias áreas de estudio, dado que hasta entonces, como dijimos, la educación sexual estaba centrada en lo biológico, en la genitalidad, y en general era abordada en el área de ciencias naturales. A partir de esta mirada integral, entonces se pretenden acciones sistemáticas y transversales. Para esto, 2 años más tarde, el Ministerio de Educación Nacional publicó lineamientos curriculares, de manera de poder orientar a cada área de la escuela, a cada asignatura, a cada área curricular o extracurricular, para trabajar en este sentido. Bien, no ha sido sencillo el recorrido de estas disposiciones a lo largo de estos más de 15 años, sino que se ha topado con muchas dificultades la implementación de la ESI. En primer lugar, se da todavía el desconocimiento, ya sea de la ley, la existencia de la ley, o de las implicancias y las exigencias que tiene. También un problema que impera es la falta de formación en esta mirada. Desde la sanción de la ley es obligatorio su abordaje desde la formación docente, desde los espacios de formación docente, no solamente en los niveles inicial, primario y secundario. Pero bueno, como sabemos, una gran cantidad de docentes en ejercicio no se formaron a partir de 2006, por ende, no se han formado en esta materia, y eso a veces dificulta el trabajar con esta mirada. También algunas áreas específicas, como dijimos, tienen dificultad o falta de formación para trabajar la ESI. Otro problema que a veces se identifica es la carencia de interés en los espacios educativos por trabajar de esta manera. Muchas veces se percibe resistencia
tanto de las autoridades de las escuelas o de sus docentes, como de las familias. También existen muchos mitos alrededor de la ESI que generan prejuicios y resistencia, y a veces también de parte del mismo estudiantado. Y por último, un problema para la implementación es la falta de control recordemos que cada jurisdicción es responsable de que en las instituciones educativas que dependen de ella se cumpla, y bueno, es complicado el control de la efectiva implementación. Bueno, por otra parte, recordemos que años más tarde fueron sancionadas las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, las cuales en cierto sentido complementan la ley de ESI de 2006. Bien, bueno, entonces, ¿qué objetivos de la ESI podemos abordar en el área de literatura? Para esto, en primer lugar, podemos guiarnos con los lineamientos curriculares publicados por el Ministerio de Educación, como dije, en 2008, y partimos de la consideración de la palabra como estructuradora del pensamiento, ¿no? Y la palabra también como herramienta para expresar sentimientos y maneras de ver el mundo. A partir de eso, y de también creer que comprender y producir discursos otorga herramientas a los sujetos, percibimos nosotras que en el aula de literatura que es muy propicia para identificar y cuestionar situaciones de discriminación, situaciones de diferencias de clase, de género, de etnias o de generaciones que son expuestas por la literatura y que son contenidos a abordar, como indica la ESI. Es decir, la literatura misma nos habla de esta manera. También es una asignatura que habilita la consideración de estereotipos acerca de los roles y expectativas sociales para los distintos géneros. Y en el aula de literatura también se habilita la reflexión sobre cómo los textos representan el amor, la violencia, las etapas de la vida, el cuerpo, es decir, cuestiones que están en relación con aquello que la ESI propone que discutamos, que reflexionemos. Bueno, entonces, ¿por qué trabajar la ESI con la literatura grecolatina? Bueno, para responder esta pregunta, elegimos partir de dos citas clave. Una de ellas es de Italo Calvino, es clásico, lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone, porque es un hecho que en la introducción del corpus de lectura sugerido para primero y segundo año de la NES, se aboga por la lectura de los clásicos y se citan otras palabras de este autor. Por otra parte, los clásicos grecolatinos están referenciados en la bibliografía sugerida y en el diseño de actividades propuestas por el Ministerio de Educación. Entonces, vemos que estos textos persisten en el diseño curricular, y como dice Calvino, tienen la capacidad de ser reactualizados, y podemos vincularlos con otras literaturas y sumar otras obras al canon propuesto, como veremos en las secuencias didácticas que comentaremos en breve. Y en estrecha relación con lo apuntado por Calvino, Ana María Machado viene a proponer que la lectura de los clásicos es un legado riquísimo, que se trata de un tesoro inestimable que heredamos y al cual tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho como lectores y como lectoras a este capital cultural que nos puede ayudar a comprender las cosmovisiones y o imaginar otras, porque nos interpelan continuamente por lo que es, por lo que fue y por lo que puede ser. En definitiva, se trata de abrir la discusión y potenciar respuestas ante eso que nos inquieta, antes que cancelar o cerrar la lectura en una sola dirección.
Compartiendo entonces estas convicciones, consideramos que el trabajo con la literatura grecolatina facilita el distanciamiento necesario para encarar la desnaturalización de modos cristalizados de lecturas y de estereotipos de género. Es decir, se trata de propiciar la construcción de una perspectiva histórica y cultural, por ejemplo, a través de lo que Gloin llama conceptos umbral, es decir, conceptos enlace para acceder a contenidos problemáticos o sensibles. Un ejemplo sería la disyunción entre las antiguas y modernas interpretaciones de los conceptos de género y de sexo. Notaremos en las propuestas de trabajo que vamos a presentar la indagación sobre modelos normativos de masculinidad y feminidad y los protocolos sexuales propios de dicho contexto de producción para problematizarlos y vincularlos con las apreciaciones y preocupaciones de nuestros y nuestras estudiantes para ejercitar la mirada crítica sobre las representaciones identitarias de sus contextos actuales. Además, una serie de investigaciones y nuestra propia experiencia nos revelan que existe una mejor recepción por parte del cuerpo estudiantil, ya que al combinar lo ajeno con lo familiar, sus propios valores y creencias no se ven amenazados o cuestionados tan abiertos directamente como lo harían con textos contemporáneos. ¿Cómo trabajar la ESI con la literatura grecolatina? Bueno, la idea es presentarles algunas propuestas de secuencias didácticas. Para esto partimos de una definición muy simple y clara de María Beatriz Taboada, quien define a las secuencias didácticas como conjunto de actividades, de acciones que realizan los y las estudiantes para construir nuevos conocimientos. Y nos interesa este formato de propuestas porque pone el énfasis justamente en el estudiante, en su participación activa, en lo que favorece el aprendizaje significativo para abordar temas complejos del currículum, ¿no? Y también vamos a mostrarles lo que llamamos emergentes de clase, ¿no? Otra modalidad que ha demostrado ser muy estimulante y provechosa, que es cuando durante el intercambio del aula surgen temas, motivos o líneas de análisis que cada docente puede vincular con la tradición de Grecia y Roma, que muchas veces desaprovechamos por falta de tiempo o por no revisar nuestras clases luego de ser dadas por la vorágine en la que estamos inmersos como docentes, ¿no?, en nuestro país. Entonces, la primera secuencia didáctica se propone, digamos, analizar los contrastes entre la vida cotidiana de la sociedad romana antigua y la sociedad nuestra actual, a partir de la lectura de una adaptación de la Eneida de Virgilio y de Urbe Condita de Tito Livio, esta sin adaptar. El contexto fue, digamos, en su mayoría, el contexto de aplicación fue en la materia latín, de un primer año de Ciudad de Buenos Aires, en un colegio preuniversitario, pero también esta experiencia pudo ponerse en práctica en un cuarto año de Escuela Secundaria Superior de Provincia de Buenos Aires. Juntos con estas lecturas, solemos abordar textos explicativos sobre la vida cotidiana, tanto lingüísticos como no lingüísticos, por ejemplo los clásicos de Paoli, Vida cotidiana en la antigua Roma, o de Guillén, Urs Roma, y entre los no lingüísticos destacamos algunos de Academia Play y de TED.ed. Con lo cual aprovechamos también la herramienta de la tecnología. El objetivo general, además de que los estudiantes conozcan estas obras y los mitos que allí se condensan, es establecer, como dijimos antes, una continuidad de ruptura entre estas sociedades antiguas y contemporáneas, y específicamente destacar modelos masculinos y femeninos de comportamiento
en relación a su estatus social, que forman parte de la construcción de la identidad romana, y notar qué características persisten o se modificaron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hacemos hincapié en el género y en el rol atribuido en los personajes de Dido, Lavinia, Tarpeya, Lucrecia, para luego establecer comparaciones con los roles y géneros de nuestra época, ¿no? Entonces acá interviene esto de los conceptos umbrales, y partimos de las preguntas por qué se naturaliza el espacio doméstico como femenino, o por qué lo que se sale de la norma debe ser castigado. Además, abordamos las definiciones propias de la cultura romana, como la pietas, la virtus, la pudicitia, y conceptos literarios, como el tipo textual narrativo. Por ejemplo, en una de las actividades, cada estudiante debe elegir un punto de vista femenino para narrar algo que está contado en su mayoría desde una perspectiva omnisciente o masculina. Por ejemplo, el incendio de las naves, el matrimonio de Lavinia o la traición de Tarpeya, para lo cual se debe conocer, además del argumento, también el estilo, ¿no?, del texto. Bueno, y como les había dicho anteriormente, como les había mencionado anteriormente, trabajamos con una adaptación de la editorial Vincent Vives, En busca de una patria, para la adaptación de Virgilio, de Penélope Lively. En este sentido elegimos trabajar con adaptaciones, porque compartimos, por ejemplo, con Pedro Cerrillo Torremocha, que si bien tenemos que pedirles, ¿no?, en la escuela secundaria un cierto esfuerzo lector, a la vez tenemos que tratar de que también les genere interés esa lectura, y por lo tanto, para resolver ese problema, podemos recurrir a estrategias que hagan más flexible la obligatoriedad de su lectura. Entonces, por un lado, la lectura de adaptaciones y las lecturas fragmentadas, ¿no? Entonces, en este sentido, para el trabajo de lectura En busca de una patria, leyeron en dos partes en sus hogares, y luego comentaron, pusimos en común una serie de preguntas relacionadas con el argumento, con las temáticas del viaje del héroe. Por ejemplo, completamos un mapa con los lugares que iba visitando Eneas, y con citas, digamos, textuales de esa adaptación significativas que representaran esos lugares. Otra propuesta fue armar un foro de uso general en la plataforma del colegio, para que cada estudiante contestara preguntas de opinión acerca de los roles de Dido y de Lavinia, por ejemplo, o de la presencia de los dioses en las decisiones de los seres humanos, y tratar también de identificar motivos literarios como el viaje al inframundo o la lucha contra los monstruos, ¿no? En cuanto a la lectura de Tito Livio, ahí, digamos, lo trabajamos de otra manera, porque al no ser una adaptación, la lectura podía ser un poco más, digamos, complicada, y ahí lo que hicimos fue trabajar la primera parte del libro 1, que es la fundación de Roma. La leímos en clase y fuimos identificando subjetivemas y apreciaciones por parte del autor, y luego se los dividió en grupos para trabajar cada uno de los reyes que menciona Tito Livio con sus hechos militares y sus mitos, ¿no? Otra actividad pensada para acompañar, digamos, esta lectura fue hacer un podcast de 1 minuto en una plataforma online gratuita, para representar la voz de diferentes agentes de la sociedad de la época, por ejemplo, un cliente, un liberto, una esclava. Y de ambas lecturas, digamos, así como apreciación general, suele surgir repetitivamente lo que nosotras le llamamos el tópico de la indignatio, ¿no?, la indignación por parte
del alumnado sobre las formas de discriminación femeninas y el asombro por el matrimonio arreglado a temprana edad. Y en general con las actividades propuestas tenemos resultados satisfactorios porque podemos hacer un trabajo más complejo a partir de las producciones propias, ¿no? y ver la apropiación de la lectura en otros formatos y lenguajes que dialoguen con los textos académicos. La segunda secuencia didáctica que queremos presentarles se desarrolló en torno al estudio de la obra poética de Pablo Neruda de manera cronológica, desde su poemario de casi adolescencia, Crepusculario, hasta Extravagario de 1958, y la relación con la elegía latina. Esta secuencia se desarrolló en un sexto año de secundaria de la provincia de Buenos Aires, y esta secuencia en particular fue en torno al tópico de la renunciatio amoris, el cual se puede identificar en el poema 20 del famosísimo libro de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de 1924, y lo que hicimos fue recorrer las manifestaciones de ese tópico en elegías latinas de Propercio y de Ovidio. Recordemos que este tópico hace referencia al acto de renuncia del yo poético a una relación amorosa. En sus manifestaciones se suele hacer referencia a sentimientos previos de esa voz poética por el objeto amado, en contraposición con los sentimientos del momento de la enunciación. Este tópico incluye la enumeración de las razones para la renuncia, a veces la alusión a rivales, y también la referencia a los sentimientos ante ese renunciamiento. Las características de este tópico mismo nos llevan a abordar muy directamente propósitos formativos de la ESI. Por eso, esa fue una de las razones para trabajar esta cuestión con la mirada que habilita la ESI para trabajar la literatura. Propósitos formativos de la ESI, como por ejemplo el desarrollo de competencias para la verbalización de los sentimientos de manera respetuosa, para la resolución de conflictos a través del diálogo. Por otra parte, la ESI sugiere trabajar la promoción de una educación en valores que respeten la intimidad propia y ajena, y las actitudes responsables ante la sexualidad. Entonces pudimos ir relacionando la falta de estas competencias en las expresiones de estos poetas, en estas renuncias por momentos agresivas e irrespetuosas para con los destinatarios o destinatarias de estos textos. Los textos de Ovidio y Propercio fueron trabajados en traducciones al español peninsular de la editorial Gredos, es decir, no trabajamos en este caso con adaptaciones, sino con traducciones del texto al castellano. Y esto nos lleva a una cuestión sobre la que nosotras reflexionamos muchas veces, que es, como anticipó Lorena, optar por trabajar con adaptaciones o no, y también nos recuerda la dificultad que tenemos a veces en nuestro contexto para acceder a traducciones en español rioplatense. No porque los estudiantes de secundaria no puedan leer traducciones en español peninsular, pero bueno, siempre esa diferencia de dialectos trae una dificultad o una consideración
versión que vuelve al texto más ajeno todavía para el grupo de estudiantes. Entonces, en este recorrido cronológico por la obra El Poemario de 1924, y entonces, al llegar al poema 20, trabajamos el tópico de la Renunciatio Amoris y leímos en clase estas traducciones de Propercio y de Ovidio, de sus textos de clausura del poemario, para establecer relaciones con el poema 20. Como dije, primero fueron leídos los textos en clase, y luego los estudiantes fueron agrupados en equipos, y cada equipo debió establecer una comparación entre el poema 20 de Neruda y el de Propercio o el de Ovidio. Cada equipo tuvo uno de los autores latinos para. Y por último, se les pidió que en formato de carta, de manera de trabajar el género epistolar y trabajar un tipo de texto que sin duda circulaba entre los amantes en 1924, yendo a la época en la que Neruda publicó este poema, les pedimos escribir una renuncia al amor, pero que no tuviera esos elementos despectivos, agresivos que habíamos encontrado en estos poetas, sino que se diera de manera respetuosa y abierta al diálogo, como intentamos trabajar a partir de esta secuencia. Bien. Como señaló Lorena, nuestras intervenciones didácticas con esta mirada también se dan a la manera de emergentes de clase. Este emergente sobre el que voy a hablar tuvo lugar en un 5º año de Provincia de Buenos Aires, tras leer La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Una vez terminada la lectura en clase y análisis de algunos aspectos de esta obra, decidimos ponerla en diálogo con características de la tragedia griega clásica que son señaladas por Aristóteles en su Poética. Es decir, nos servimos de esta teoría literaria aristotélica para leer La casa de Bernarda Alba e ir identificando algunos aspectos de la misma que la asemejan a una tragedia griega clásica. Entonces tuvimos en cuenta conceptos como la hybris, esa soberbia que suele tener el personaje trágico. En este caso la identificamos a Bernarda Alba como quien incurre en hybris en la obra. Hablamos de la jamartía, del error trágico, que pudimos ver que en este caso se trata de la opresión sobre sus hijas de manera irreflexiva. También hablamos de la peripeteia y de la anagnórisis, ¿sí? Conceptos que, como digo, Aristóteles identificaba en la tragedia clásica. Encontramos algunos elementos también, como por ejemplo la no exposición de la muerte en escena. El personaje que muere en esta obra, Adela, muere fuera de escena, y de hecho nos enteramos de su muerte gracias a una acotación en la que dice llevándose las manos al cuello, es decir, al igual que en la tragedia clásica, en esta obra del siglo XX no se expone la muerte. Otro elemento en común es la falta de nombre de la mayoría de los personajes subalternos. Recordemos que en la tragedia griega
vemos muchos personajes que son esclavo, nodriza, mensajero, no tienen nombre propio, mientras que en esta obra de Lorca también nos encontramos con mujer, criada, muchacha. En cuanto a la ESI, el trabajo con este emergente y con este texto nos llevó entonces a reflexionar sobre la pervivencia del modelo clásico y también las cuestiones expuestas por este texto, como las diferencias de clase, los estereotipos de género prevalentes y la opresión sobre los personajes femeninos y la falta de libertad. Bueno, a continuación, otro emergente que se dio esta vez en un 6º año, ocurrió leyendo el Martín Fierro de José Hernández. Trabajando el canto 13 de El Gaucho Martín Fierro, de la primera parte, nos topamos con estos versos que dicen: y daré fin a mis coplas con aire de relación, nunca falta un preguntón más curioso que mujer, y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión. En este fragmento que ocurre inmediatamente antes de que se anuncie que Fierro y Cruz van a irse a la frontera, vemos una alusión al mito de Pandora. Entonces, esta lectura y esta adjudicación de la curiosidad a la mujer, esa curiosidad extrema, nos llevó a rastrear el mito de Pandora. Esto, cuando se hizo en clase, decidimos buscar en internet mujer, curiosidad, apareció el nombre de Pandora y ver qué surgía al rastrear la palabra. Y luego lo que hicimos fue acercar a los estudiantes los fragmentos de Teogonía y de Trabajos y Días de Hesíodo, en los que se expone las características y la historia de Pandora, esta mítica primera mujer que abrió la jarra o caja que contenía todos los males. Pudimos ver que este personaje no solamente tenía asociados conceptos como la extrema curiosidad, como señala Hernández, ese es quizás su rasgo más famoso, sino también otros conceptos negativos como la artificialidad, el peligro, la manipulación, la incontinencia. Es decir, que nos llevó a reflexionar sobre prejuicios y sobre consideraciones de los sujetos femeninos y que están anclados en la literatura desde hace tantos siglos y que, por ejemplo, acá vemos como Hernández retoma en el siglo XIX. Bien, entonces para finalizar esta exposición, destacamos entonces que nos enfrentamos a un estado de la situación alentador, a pesar de las dificultades mencionadas al comienzo. Por un lado tenemos una presencia, una persistencia de la literatura clásica grecolatina en el currículum. También contamos con el interés de los y las docentes y la buena recepción de los estudiantes, aunque quizás haya que corroborarlo con otros dispositivos más sistemáticos, pero contamos con resultados de algunas encuestas que pudimos hacer durante el proyecto y la propia experiencia nos lo señalan. La preferencia en las lecturas sugeridas de los mitos grecolatinos sobre otras mitologías, tanto en el currículum como en el mercado editorial, lo que posibilita también ampliar el canon, ¿no? Ampliar con otros textos que no están, digamos, en el corpus, y de establecer intertextualidades con otras mitologías, por ejemplo la de nuestros pueblos originarios. Y entonces vemos que la literatura clásica
facilita el abordaje de contenidos literarios y de temas sensibles a partir del distanciamiento para visibilizar situaciones de abuso, por ejemplo. Y notamos que, digamos, muchas veces hay cierta resistencia por parte de los estudiantes y de las estudiantes a cuestionar el sistema de valores romano como una construcción histórica. Notamos que se naturalizan rasgos atribuidos a un género, y que hay cierta dificultad para comparar el pasado y el presente. De todas maneras, creemos que esto es una cuestión de entrenamiento, de que quizá falta un entrenamiento, la costumbre de mirar los textos con otra perspectiva, y es por eso que creemos que debemos seguir poniendo en práctica estas propuestas a pesar de las dificultades. En síntesis, creemos y confiamos en la productividad de este trabajo de la ESI a través de la literatura grecolatina, ya que favorece esta deconstrucción de estereotipos como intentamos transmitir, y a su vez habilita la construcción de nuevas formas de ver el mundo a partir de esa mirada crítica de los discursos y de la literatura en especial. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por darnos el espacio de compartir un poco lo que es nuestro trabajo, tanto en las aulas como de investigación. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Lorena y Fátima, por esta presentación. Por lo menos en términos de comprender bien la posibilidad increíble que nos da la literatura grecolatina de poder avanzar sobre esta ley que la verdad que desde 2006 para acá ha tenido dificultades para poder, digamos, efectivizarse, como vos decís, al interior, digamos, de las instituciones, ¿no? Pero bueno, también me interesa mucho no solo la perspectiva de las didácticas que han planteado, sino la idea alentadora de que la verdad que este es un momento que habría que aprovechar mucho más realmente para poder instalar la educación realmente en las clases y en las instituciones y a través de estos textos, ¿no?, tan interesantes de la tradición griega, pero como también lo han visto ustedes, la tradición moderna y contemporánea, ¿no?, moderna y contemporánea de la literatura. Así que bueno, les agradezco mucho y abro el panorama, abro las posibilidades de las preguntas a nuestras invitadas, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta sobre lo expuesto. Digo algo, Walter, en relación con lo que dijiste recién. Claro, dale. Lo que nosotras notamos es que no solamente es muy valioso el trabajo con la intertextualidad, por ejemplo, que se da constantemente, en tanto que estamos hablando de textos clásicos, modelo de la literatura occidental, por lo menos, ¿no? En el trabajo que hicimos con Neruda, bueno, los elegíacos latinos son el modelo de la poesía erótica occidental posterior, pero también vemos que esos textos clásicos nos están hablando de la realidad actual, o sea, nos están hablando de nuestro mundo todavía, por eso son tan valiosos y hay tanto por hacer también. No, y además pensaba en todo, digamos, la forma nutricia en que toda la mitología griega se ofrece a pensar, no sé, en una infinidad de temas respecto de abusos, respecto de las, no sé, pienso en la metamorfosis de Zeus, en los abusos de Zeus por fuera del matrimonio de Hera, pienso, no sé, en Medea, pienso, no sé, en Tiresias, en todo lo que se puede trabajar con el mito de Tiresias y esa doble condición, digamos, de su naturaleza, digamos, femenina y masculina. La verdad que es un campo, digamos, de acción impresionante. Y a la vez también, bueno, estaba pensando en esta idea de Neruda con el poema 20, y bueno, que también ahí había cosas para trabajar muchísimo en torno del tema del amor. Me parece que es interesante lo que han planteado también de trabajar con dos tradiciones a la vez. Eso está muy bueno, como secuencia didáctica. Específicamente, autores, digamos, más contemporáneos, ¿no? Lorca, Neruda. Y te hago una pregunta, y le hago unas preguntas a las dos. El trabajo
por supuesto se hace, porque también hubo un pequeño inciso que hicieron sobre el problema de las traducciones peninsulares, que eso también es muy interesante, porque eso a veces, digamos, es un elemento que bloquea el acceso directo al texto, a una interpretación mejorada, ¿no?, del texto que uno puede hacer. Nos pasa frecuentemente a los que enseñamos literatura con textos traducidos. Y bueno, en ese caso trabajan con el texto original en latín, con el texto traducido, a ver si consiguen versiones, digamos, acá nuestras, o trabajan directamente con la versión traducida, digamos. El nivel de los alumnos no permite, digamos, todavía hacer trabajos, digamos, de traducción con texto original y texto traducido, ¿no? A eso me refería. Si trabajan con texto original, se trabajan siempre con todos textos traducidos. Bueno, en el caso de latín, en esta escuela preuniversitaria, como se da en primer año, digamos, Claro. estos textos, digamos, no todavía, pero sí en segundo año hacemos un trabajo con Metamorfosis de Ovidio, y ahí sí podemos quizás acercarnos a trabajar con la tercera declinación, trabajar con los verbos en pretérito perfecto, digamos, ahí sí podemos también hacer un trabajo con la lengua, ¿sí?, a partir del texto original. Eh, y después en otros cursos que no son de latín, digamos, que a lo sumo se puede hablar, ¿no?, de algunos conceptos, ¿no?, en idioma original. Ujú, ujú. Claro, en lengua y literatura, digamos, no, Claro. las escuelas en las que no se trabaja el latín, según el año se puede utilizar traducciones o en los primeros años, en lo que sería en provincia la escuela secundaria básica, en general recurrimos a las adaptaciones. Ujú. Y también, a ver, existen traducciones al español rioplatense de algunos textos y que están en nuestro mercado editorial, pero bueno, quizás no se los encuentra con tanta facilidad, o sea, hay muchísimo que sí está traducido acá, pero otras cosas que no. Algunas veces hemos hecho traducciones nuestras, por ejemplo, hace unos años trabajábamos con Fedro, un fabulista del periodo de la literatura latina imperial, y ahí, el tratarse de fábulas breves, bueno, hicimos unas cuantas traducciones nuestras y las trabajábamos en las clases, pero no tenemos una mirada uniforme, sino que es una problemática sobre la que todavía estamos pensando, digamos. Bueno, Lorena misma publicó su traducción de La Mostelaria de Plauto, Ujú. que fue al español rioplatense, Lore. Sí, sí, y bueno, y como decís, o sea, es algo que no es uniforme porque, digamos, las traducciones con las que contamos o el tiempo con el que contamos muchas veces hace que no nos podamos focalizar, eh, además del argumento y del análisis de la obra, en la complejidad del, eh, del, del dialecto, ¿no? Entonces, digamos, es algo que todo el tiempo nos preguntamos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es algo como que nos interpela continuamente. Ujú. Sí, además por fuera de las materias, digamos, de los colegios donde se enseñan, digamos, estas lenguas, por supuesto que la Ilíada, la Eneida, la Odisea circulan, y aparte circulan en soportes, digamos, muy variados, muchas veces muy lejos del original. Digamos, es insólito, pero no es insólito, digo, es muy también una idea de tiempo, ¿no? De la época, de la situación epocal respecto a los soportes y cómo el texto va migrando por distintos soportes. Y la idea, no sé, estoy viendo, sobre todo en los lugares donde transito, digamos, versiones de la Ilíada en cómic, muchísimo. La versión de la Odisea de Cántaro, por ejemplo, que está resumida pero bastante buena, digamos, versiones que se van por épocas instalando como buenas, digamos, versiones, digamos, resumidas o sintetizadas, digamos, del texto áureo, que ese es un material de circulación de primera llegada de los alumnos, digamos, a un primer contacto con, sobre todo me parece que en primeros años es con mito y generalmente con los cantares, con las epopeyas, ¿no? Sí. Me parece. Ujú. Sin ser especialista, siendo solo como docente, digamos, de lo que uno ve que circulan y los libros que circulan, digamos, en general. No sé si hay otra pregunta, alguna pregunta más.
Ah, ahí está Mario que quiere hacernos una pregunta. Mario, con todo gusto. Bueno, sí, no es mi especialidad, yo soy profesor de sociología de la Nacional y en otros colegios, pero entiendo que hay seguramente una continuidad de las concepciones y visiones patriarcales, racistas, clasistas, etcétera, discriminatorias, también en la literatura argentina, latinoamericana. Pienso, bueno, hablando del Colegio Nacional, Miguel Cané, cuando se refiere al peligro que los inmigrantes contaminen nuestra cultura acostándose con nuestras mujeres, cerremos el círculo y volvemos sobre él, hay frases míticas sobre esto, bueno, y tantos otros, Carlos Octavio Bunge, se me ocurre Eugenio Campacere, digamos, tenemos muchos ejemplos de la incidencia de miradas particularmente discriminatorias que fueron fundantes seguramente también de la, por qué no decirlo, de la cultura y del Estado argentino también al mismo tiempo. Pero yo les quería hacer una pregunta respecto de la cuestión de la influencia de las así llamadas teorías queer, o de las que para mí son, no sé si llamarlas exactamente teorías o pseudo teorías, sobre la ESI, porque yo participé de muchas jornadas, estudié bastante, ahora hace mucho ya, pero sobre la ESI, sobre todo en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, en jornadas que se han hecho, y me da la sensación que tengo muchas críticas a la mirada, al soporte, ¿no? Pero me voy a referir solamente a una que ustedes han hecho referencia en especial, que tiene que ver con la cuestión de los estereotipos y los roles, ¿no? Porque a mí me parece que hemos pasado, de alguna manera, de una absolutización de las determinaciones de género, de los roles inducidos, de los roles impuestos por el patriarcado, a una indeterminación absoluta de los géneros. Entendido esto como que yo creo que, por ejemplo, no se puede, o sea, me pregunto y les pregunto, ¿se puede reducir a un simple rol impuesto el pensamiento, el sentimiento de cualquier mujer para criar a sus hijos? El sentimiento que genera naturalmente traer a la vida a una persona, ¿no? Yo creo que los roles y los estereotipos han sido inducidos por el patriarcado y son una ridiculización bastante negativa de las diferencias de género que son constitutivas de nuestra humanidad y que enriquecen precisamente a la humanidad. Entonces, al mismo tiempo, yo me pregunto si esto no hace invisibles los roles femeninos, sino oculta la fuerza del género femenino, la fuerza de sus potencialidades especiales, digamos, que son naturales. Yo creo que las diferencias de género son naturales, partiendo de que somos una misma humanidad, somos parte de una misma humanidad, femenina y masculina, pero el otro día estaba leyendo un artículo en La Nación de una escritora nicaragüense, Gioconda Belli, que decía esto: las mujeres naturalmente estamos predispuestas al cuidado. Y yo creo que es verdad, que tienen una capacidad, una potencialidad especial, o que en definitiva el cuidado, la proyección del futuro, no solamente traer, parir, la capacidad reproductiva, sino tantas cuestiones desde el punto de vista social, tantas cuestiones desde el punto de vista cultural, que en las mujeres está más acentuada una visión sobre la vida. Pienso en las guerras, que estamos viviendo una nueva guerra, el rol tejedor y cuidador especial del género femenino, que no significa inferioridad masculina, sino que los varones podríamos aprender un poco más, que los varones somos los que hacemos las guerras, por ejemplo, ¿no? En general, no digo porque yo haya hecho ninguna guerra, pero me refiero a eso. Entonces digo, y les pregunto, ¿no les parece que en lugar de hacer foco simplemente en una mirada crítica de los roles inducidos por el patriarcado, subrayo esto, y los estereotipos, y una mirada crítica, no se puede pensar en positivo el rol de los géneros, el rol guía del género femenino,
que puede ser potencialmente un beneficio para toda la humanidad, porque yo siento, y termino con esto, que hay, en definitiva, hay una mirada deshumanizante, que niega la existencia de los géneros, por ejemplo, que niega que se asocia la palabra género, o sea, después de 170, 180 años de larga revolución femenina, donde las mujeres se han buscado conquistar un lugar, por ejemplo, para evitar que se siga declinando a la humanidad en términos masculinos, se sigue hablando del hombre para hablar de toda la humanidad, ¿no? Para ser visibilizadas, para dejar de ser maltratadas, golpeadas, ¿sí? Y ahora se niega, entre otras tantas cosas, la existencia del género femenino y su potencial rol integrador, inclusivo, benéfico para toda la humanidad. Es una pregunta argumentada, se habrán dado cuenta, pero es algo que me tiene bastante preocupado. Bueno, Mario, gracias. Cortito para contestarte, digamos, se nos iría muchísimo en el debate, me parece, ¿no? Pero la idea justamente es esa, no solamente la crítica no es solamente negativa, sino que es pensar nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas aperturas y quizás también revalorizar, como decís vos, o redimensionar otras posibilidades, ¿no? De esos roles atribuidos a los géneros, y bueno, ya la discusión sobre género, digamos, y sexo biológico ya nos excedería, digamos, de la charla, pero bueno, ahí, digamos, estamos con diferencias de concepto, digamos, me parece que ahí, por ahí no nos entendemos, pero justamente esto de participar en la guerra, ¿no? Por parte de los varones, o de traer hijos al mundo por parte de las mujeres, no lo estamos negando, sino que lo estamos, digamos, reactualizando, ¿no? Y tratando de preguntarnos también y de, digamos, de formar, digamos, nuevas posibilidades de identidad, ¿no? O sea, no quedarnos ni en la crítica pura negativa, ni en algo, digamos, estamos creo que en un momento, en un contexto donde las preguntas y el cuestionamiento me parece que es muy fuerte, digamos, y muy potenciador, ¿no? Potenciador para generar, digamos, nuevas formas de pensar el mundo, ¿no? Que en definitiva eso es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿no? O sea. Y a su vez la literatura, en cuanto que se trata de un discurso social, habilita esa reflexión, y siempre nosotros lo hacemos desde nuestra asignatura, teniendo en cuenta las características de la literatura en sí. Ahí yo la perdí a Fátima, Sí, creo que ahí te volviste a conectar, sí, sí. Se perdió el final, Fátima, tuyo. Se perdió, me parece, lo último que querías decir. No, quería destacar también eso, que trabajamos desde la literatura, y la literatura en tanto discurso social con sus características propias, ¿no? Que exceden, que van más allá de lo que es un texto histórico, por ejemplo, en sí mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Fátima. Gracias a todos los participantes por este encuentro. Creo que me parece que abrimos el abanico de la posibilidad de pensar y seguir pensando en la ESI. Creo que los colegios preuniversitarios, por la currícula que tienen, son un lugar, digamos, privilegiado, pero no solo. Me parece que todos los colegios pueden habilitar, digamos, esta lectura sobre los clásicos. Así que les agradecemos muchísimo esto que han hecho hoy de presentarnos, aparte secuencias didácticas bien concretas, textos bien concretos para poder trabajar. Ustedes desde este proyecto de investigación que auguro abrirá nuevas líneas. Así que bueno, muchas gracias a las dos. Recordarles a todos que seguimos con nuestros conversatorios en el mes de mayo, y decirles, por supuesto, que este conversatorio, como todos los otros y los que vendrán, están subidos a nuestro canal de YouTube. Solo tienen que poner Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pajés, y ahí van a encontrar nuestros conversatorios grabados, como este que en las próximas 28 horas se va a ser subido, y pueden allí también hacer comentarios, porque ya
ha entrado también ahí el diálogo, digamos, no en vivo, pero por lo menos, digamos, mediado por lo audiovisual. Así que les agradecemos a todos y nos volvemos a encontrar en mayo con nuestros conversatorios, que estamos siempre publicando en la página del Colegio Nacional de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer para nosotras también. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a las dos. No, muchas gracias a ustedes.